caminar, Señor, con los ojos en Cristo. Y para que podamos, Señor, dirigirnos cada día más y más en santidad. Así que, Padre, úsame para poder hablar hoy a tu iglesia, Señor. Tanto anhelaba mi corazón volver a estar aquí. Tanto gozo había en mi corazón viendo, Señor, que estas semanas tu iglesia ha seguido firme y adelante, Señor, porque tú eres el buen pastor. Y tus hijos, Señor, que aquí congregan han sido fieles, Señor, han servido con diligencia y por eso también te doy gracias. Pero anhelaba poder estar delante de mi amada congregación. Pido, Señor, que me uses para alimentar sus vidas con tu palabra. Y te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Antes de entrar en el tema de hoy, en Nehemías capítulo 9, me gustaría, por haber pasado estas 2 semanas, recordar un poco lo que habíamos visto en el capítulo anterior. El capítulo anterior de Nehemías, el capítulo 8, nosotros lo pudimos analizar y pudimos percibir lo que era la actitud del pueblo delante de la palabra del Señor. Las murallas se habían reconstruido, ya no había ningún hueco, estaba toda la superficie de la ciudad tapada y cubierta, protegida debidamente, y las puertas que habían vuelto a levantar con buena madera. La obra de estructura de la ciudad se había terminado, pero ahora tocaba empezar a restaurar algo mucho más importante que lo de fuera. Empezar a restaurar la relación con el Señor. Lo que había llevado al pueblo a la destrucción, lo que había llevado al pueblo al cautiverio, lo que había llevado al pueblo a la esclavitud, era la rebeldía contra la palabra del Señor, la desobediencia a los mandamientos de Dios, que habían traído como consecuencia el castigo del Señor. La maldición del pueblo que estaban viviendo era consecuencia de su rebelión contra Dios, así como la nuestra, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Todo nuestro estado de muerte, nuestra vida caminando hacia la condenación, así como este pueblo, era fruto de haber desobedecido día tras día al Señor. Ahora el pueblo había levantado la ciudad, quizá económicamente se iban a estabilizar, las casas se estaban levantando, los comercios iban a empezar, pero el pueblo tenía que volver a restaurar lo fundamental: su caminar con Dios, su relación con Dios, como leyó John Jairo, con ese Dios santo, que no tolera el pecado, que no acepta la desobediencia, que condena la rebeldía, y tenían que ponerse a cuentas nuevamente con ese buen Dios. Y lo que habían hecho era poner la palabra de Dios en alto. Se habían empezado a establecer nuevamente fiestas importantes para el pueblo de Israel, fiestas que les recordaban el tiempo de sustento y provisión de Dios en el desierto tras el éxodo, y se empezaba a predicar la palabra, dándole sentido, enseñándola, y delante de la palabra estaban todos los que podían entender. Dijimos que estaban los hombres, las mujeres, los niños, todo aquel que podía entender estaba delante de la palabra del Señor. Había temor, había reverencia, había respeto, había honra, había adoración a la palabra, adoración al Dios de la palabra. Y ahí habíamos quedado. Y hoy vamos a ver la reacción del pueblo después de haber recibido durante días la palabra. Porque al final de Nehemías 8 pudimos leer que Esdras estaba leyendo todos los días el libro de la ley. Y cuando el pueblo se ve sometido día tras día al libro de la ley, eso tuvo un efecto en el corazón del pueblo, así como lo tienen nosotros cuando todos los días somos sometidos a la palabra del Señor. Cuando somos sometidos todas las semanas a discursos motivacionales, podemos motivarnos. Si tú vas a una iglesia donde cada semana te dan discursos de motivación, tú sales queriendo comerte el mundo, sales feliz, sales gozoso, sales motivado, sales lleno de ánimo, sales lleno de vigor, sí, en la carne, en tu corazón, pero nada de evangelio.
Si tú vas a una iglesia donde solo te dan normas, pues sales siendo un hombre moralista, un hombre con muy buen comportamiento, un hombre que solo vive pensando tengo que hacer esto, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto, y vivirás con una carga enorme en tu espalda que hará de ti una persona desesperada porque no cumplirás siempre los requisitos, o hará de ti un fariseo porque creerás que eres mejor que aquellos que no lo cumplen, pero tampoco habrá nada de evangelio. Pero si vamos a una iglesia donde semana tras semana se nos predica la palabra de Dios como está escrita, donde semana tras semana se predica el evangelio, la actitud va a ser adoración. Adoración. Y si